Radio Cleu, tu punto de encuentro. ¿Qué tal, amigos? Ya estamos de regreso aquí en nuestro programa La Huella en el Tiempo. Y bueno, pues antes de irnos al corte ya les platicaba un poco. Y en Italia, bueno, pues se dio esta parte o se inició con esta cuestión del estudio de ciudades seguras, fundadas precisamente en la cuestión de la inseguridad, del estudio de la inseguridad pública. Cuando se habla de seguridad pública se hace referencia al carácter objetivo y al subjetivo. El objetivo es la real inseguridad que se vive y el subjetivo pues es en torno a la percepción de inseguridad que se tiene entre los integrantes de la sociedad. Las dos situaciones son muy importantes, pero fíjate, una de las cuestiones en donde se hace énfasis en esta parte de ciudades seguras es cómo a veces el discurso oficial no es coherente con lo que sucede en la realidad. Y es que no es coherente porque se supone que la actuación de la autoridad debe cubrir en primera instancia las necesidades sociales. Y resulta que el discurso que se ha dado contra la delincuencia, tanto la delincuencia cotidiana como la delincuencia de alto impacto, es el derecho penal. O sea, el derecho penal, desafortunadamente, en sociedades como la nuestra, se ha visto como la prima ratio. O sea, todo lo que ven como delito, como lo que ven como expresión de la violencia, salvo algunas cuestiones, lo tratan de tipificar. O sea, aumentan el catálogo de tipos penales y aumentan también las punibilidades. Y digo casi todo porque, por ejemplo, pues yo creo que nos hemos cansado de ver los ejemplos del llamado bullying, y los lesionan, los matan y dicen es consecuencia del bullying. No, eso ya no es bullying, es una cuestión infractora de la ley penal. Es un delito en consecuencia, ¿verdad? Y entonces estamos hasta confundiendo los términos. Pero en realidad, ¿para qué surge el derecho penal? ¿Por qué? ¿Por qué aparece? ¿Por qué hablamos de derecho penal? Yo creo que hasta el día de hoy, si hiciéramos una encuesta con el grueso de la población, no me estoy refiriendo al que pesa más, amigo, sino con toda la población y sobre todo la población que es que no tiene un conocimiento acerca del sistema jurídico, de criminología, pues generalmente hablar de derecho penal va a significar para ellos hablar de una sanción penal, porque todos identifican al derecho penal como el brazo punitivo, el brazo fuerte de la ley penal. Y bueno, pues nosotros sabemos que no es del todo cierto, o no debería ser del todo cierto, ¿no? ¿Para qué se crea el derecho penal? ¿Cuál es la finalidad de crear el derecho penal? ¿Por qué tenemos que hablar del derecho penal? Y sobre todo hay una cuestión o una situación importante que se puede proyectar como pregunta. ¿Cuál es la misión del derecho penal? ¿No? Entonces, ahí podríamos establecer una serie de parámetros que en la actualidad se siguen así como si verdaderamente les inundara lo dogmático. Y lo dogmático no es un conjunto de creencias, como dijera ahí alguna vez una compañera, sino lo dogmático es algo que no admite refutación, que es como es y que no puede ser de otra manera. Entonces, vayamos viendo para qué se genera el derecho penal. Sí, amigo, qué importante es, bueno, tener esa referencia que tú ya has marcado. Y bueno, pues, sí, yo creo que más de alguno o de muchos de los que nos encontramos hablando del tema, si nos ponemos a ver, pues, ¿para qué se crea el derecho penal, amigo? Porque, bueno, pues se considera que el derecho penal se ideó, se inventó o se creó con este objeto, sobre todo la preservación de la raza humana. También, bueno, pues en segundo término, para una sana convivencia social entre las personas. ¿Por qué? Porque de otra manera,
prevalecería la ley del más fuerte, amigo. Porque, bueno, pues hemos observado, ¿no? Como en esta ley del asfalto, de la selva, bueno, pues sí, efectivamente, creo que el más fuerte es el que sobrevive. Entonces, bueno, pues es lo que trata de evitar este derecho, es pues el objetivo claro de que, bueno, pues en detrimento, pues del más débil. Esto siempre ha existido y siempre va a existir, amigo, en la historia de toda la humanidad. Aunque bien en la actualidad, bueno, pues es de otra forma, es concebido de otra manera desde el punto de vista económico, porque las personas con mucha riqueza van a hacer pues prevalecer estos intereses, ¿no? Así, bueno, pues como otros factores que son reales de poder, pero bueno, pues que son acotados, que son sometidos por diversas leyes, pues estas de alguna manera van a regular, son las que regulan sus actividades, que de no pues acatarse, pues van a ser acreedores a multas tanto administrativas o bien a sanciones penales. Eso es lo que se pretende evitar. Sí, fíjate, amigo, qué importante lo que acabas de mencionar, porque hay una cuestión muy interesante. En la evolución del derecho penal se marca cómo existía el derecho de venganza privada, a la venganza privada. Entonces, el que era afectado podía ejercer su derecho de venganza privada contra el agresor o el grupo de agresores, y realmente eso significaba un derramamiento de sangre. Lo que muchos no saben es que el derecho penal vino a paliar en buena medida esos derechos de venganza. O sea, vino a establecerle límites. Esa fue la primera idea del derecho penal, que durante un tiempo se ha perdido, pero que ahora con los sistemas garantistas derivados de esta teoría de Luigi Ferrajoli, de la teoría del garantismo penal, se ha venido a retomar la idea. O sea, el derecho penal no tiene que ser para castigar. El derecho penal debe retomar ese papel del que surgió para tratar de evitar derramamiento de sangre, para tratar de evitar la violencia, disminuir la violencia, no solamente la que proviene de la delincuencia, sino la que proviene también de los organismos institucionales. Entonces, podemos ver cómo el derecho penal ha marcado una evolución, pero desde su origen tuvo la alta comisión o el alto objetivo de tratar de evitar una violencia exacerbada, ¿no? Entonces, hay que reconocer esa misión, o más bien esa idea de origen del derecho penal. Claro, y es que, amigo, sabes, de no existir lo que tú ya nos comentabas, este derecho penal, bueno, pues simplemente la sociedad o bien la comunidad de personas ya no existiría, amigo. Ya se hubiera extinguido desde hace mucho tiempo, debido a que, pues, el hombre, cuando es extinguido por el propio hombre, el individuo, bueno, pues que es destruido por el propio individuo, porque fíjate que al no existir este derecho penal, no hubiera paz, no hubiera orden, y bueno, pues en cada hora, en cada minuto, en cada día, bueno, pues unos a otros nos mataríamos, nos robaríamos, nos lesionaríamos. Entonces aquí existiría un caos total. Y bueno, pues las personas como tal, pues no tendríamos esta oportunidad de desarrollarnos, amigo, en lo cultural, en lo científico, en lo social, en lo económico. Desde el punto de vista que le quieras, pues no tendríamos como esa oportunidad. Porque, bueno, pues el hombre está condenado a vivir en sociedad, porque, bueno, estamos como diseñados para vivir en comunidad, ya que todos pues necesitamos, ¿no?, de todos en algún momento de nuestra existencia. Y bueno, toda vez que pues tanto las personas, las mujeres, los hombres, no estamos dispuestos o no estamos acostumbrados a vivir solos, bueno, pues entonces debe de existir este derecho penal que de alguna manera marcará la pauta de convivencia. Sí, efectivamente es algo realmente cierto, ese tipo de cuestiones. Fíjate que Francisco Muñoz Conde dice que el derecho penal no es solamente el brazo punitivo del Estado, sino que además tiene que ser un elemento de socialización, o sea, debe participar en la socialización de los individuos. Es decir,
en generar esa convivencia pacífica y armoniosa que debe haber en la interacción humana dentro de la vida social. Y es algo muy interesante porque generalmente vemos al derecho penal como esa proyección del brazo fuerte de la ley, en donde lo único que interesa es incrementar sanciones penales. Imagínate que estamos en la idea de la expansión del derecho penal, de considerar un catálogo más amplio de tipos penales, y todavía lo más preocupante, el incremento de la punibilidad, porque hoy la sanción más alta que se aplica es de 140 años de prisión. Entonces, realmente ya tenemos un exceso en esa situación. Tanto a la ampliación de tipos penales como al incremento de sanciones penales en cuanto a cantidad y en cuanto a duración, pues se le conoce a esto como populismo punitivo, es decir, creer que la panacea de todos los conflictos que se presentan en la sociedad se van a encontrar precisamente en la ley penal. Y bueno, amigo, pues es momento de ir a nuestra siguiente pausa, es ya la tercera, la última pausa, y bueno, pues regresaremos para concluir este tema que nos va a abrir paso para seguir hablando ahora del sistema penal, cómo se puede incluir la criminología y la criminalística en él. Así es, amigos, recordemos nuestras redes sociales. En Facebook nos encontramos o nos encuentra como Radio CLEU, nuestra página cleu.edu.mx/radio. En Instagram nos encuentra como CLEU Universidad y en YouTube como Radio CLEU. 22 26 62 49 46, nuestra línea en cabina, una llamada, un mensaje. Retroalimenta este programa que está marcando huella en el tiempo. Vamos a una pausa. Regresamos. Radio CLEU, tu punto de encuentro.